Fórmula Noticias. Martes de debate. Agradezco enormemente a Cecilia Vadillo, diputada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, que nos acompaña. ¿Cómo estás, Cecilia? Muy bien, muchas gracias, Juan. Un saludo a toda tu audiencia. Tania Larios, diputada del PRI, también en el Congreso de la Ciudad de México. Diputada, bienvenida. Muchas gracias, Juan. Encantada de estar en esta mesa chilanga. Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN en la capital. Luisa, qué gusto saludarte, te extrañamos, ¿eh? Ay, perdónenme, fue cumpleaños de mi hija, cumplió 5 años. Felicidades, Jimena, te amo con todo mi corazón, gordita. Oh. Muchas felicidades también de Muchas nuestra parte. felicidades. Le mandamos felicidades a Jimena. Ay, gracias. Y con se esto, vistió ¿no? del Dos hilo. temas que se entrelazan de alguna manera son temas de justicia. Una, la liberación de Israel Vallarta tras casi 20 años de estar preso sin sentencia. Dos, la detención en Estados Unidos de Sandra Lucía Telles Nieves, socia de la guardería ABC en Hermosillo, en Sonora, a 16 años de la tragedia. Y bueno, el gobierno de México está llevando ya a cabo las diligencias necesarias para su extradición. Cecilia Vadillo. Sí, mira, Juan, yo creo que son dos casos que retratan la visión que tenía Acción Nacional de nuestro sistema de justicia, la manera en la que lo manipularon y lo podrido que estaba nuestro sistema judicial, que hacía tan necesaria la reforma que llevamos a cabo y la votación que acabamos de tener el pasado 1 de julio. El caso de Israel Vallarta, pues es un caso que nos muestra el efecto corruptor, así le vamos a llamar, que tuvo Genaro García Luna en nuestro sistema de justicia, cómo fabricaron este montaje, cómo torturaron Luis Cárdenas Palomino, un funcionario de Acción Nacional que torturó a los presuntos culpables y que llevó a declaraciones que hasta este momento pues no sabemos, no podemos saber si fueron ciertas o fueron producto de estas torturas. Era una visión terrible del sistema de justicia que nos llevó pues a que la seguridad y a que las investigaciones se vieran justamente como eso, como vamos a fabricar culpables, a plantarles armas, vamos a no desarrollar capacidades de investigación y vamos a suplantar esas capacidades con tortura. A eso nos llevó la visión de Acción Nacional sobre la seguridad, sobre la justicia, y que hoy nos vemos en la obligación de construir nuevas instituciones. Por eso la respuesta de la Cuarta Transformación fue crear la Guardia Nacional, fue esta reforma al Poder Judicial, porque era necesario empezar a hacer instituciones desde cero, porque, repito, el efecto corruptor de García Luna en las instituciones y el efecto corruptor de Acción Nacional en nuestro sistema de justicia y en nuestro sistema de seguridad produjeron casos como el de la guardería ABC y como el de Israel Vallarta, donde la justicia se vio comprada, se vio fabricada y fue un montaje. Y hoy estamos empezando a construir este nuevo sistema de justicia. Tania Larios, sirvan estos casos para hacer una reflexión sobre el sistema, sí, de impartición de justicia de nuestro país, pero me parece que también de procuración, ¿no? Sin lugar a dudas, el tema de procuración de justicia, del trabajo de las fiscalías que deben de dedicarse a verdaderamente a generar que las carpetas de miles de millones, en caso de la Ciudad de México hay más de 1 millón de carpetas paradas, avancen. Desgraciadamente, como Morena está más entretenido en perseguir a la oposición, no hay avances en verdaderamente el combate a los delitos y a la delincuencia en este país, pero lo que sí este caso de Vallarta podemos mencionar es que es grave que una persona pase 20 años sin ser condenado. Eso, sin duda alguna, no es lo ideal. Lo que está ideal es que haya una sentencia afirmativa o en contra, pero que tenga claridad su caso y que no se llegue a esto, porque de una forma u otra no es el caso de lo que se llama como el montaje el único caso de esta persona. Yo estaba escuchando también entrevistas de Olga Sánchez Cordero, donde ella señalaba que había otros casos de secuestro. Entonces, al final del día, hoy ya está liberado, pero si no se hacen investigaciones apegadas a derecho, con pulcritud en el proceso, va a haber no un caso de este tamaño, sino muchos casos donde se puede poner en riesgo a las víctimas y donde se puede vulnerar de nueva cuenta a las mujeres. Entonces, sin duda, hoy lo que hizo Morena fue una desgracia porque destruyó al Poder Judicial y sin una reforma a la Procuración de Justicia, a las fiscalías para dotarlas de presupuesto y de instrumentos dignos para que hagan su trabajo, pues no vamos a tener ningún cambio, pura retórica, puras mentiras, puras falsedades
sociales, y de eso ya estamos hartos los mexicanos porque no vemos solución a nuestros problemas de inseguridad y verdadera crisis. Luisa Gutiérrez, del PAN. Pues mira, yo en toda esta exposición, perdón la expresión, pero patética de la politización de este tema, a mí me gustaría recordar a las víctimas, en especial a Abel Figueroa, que falleció porque no logró pagar el rescate a esta banda, a Raúl Enríquez, que fue el papá al que sí liberaron en este rescate para que pudiera juntar el dinero del secuestro, a Cristian Perea Ríos, el hijo, a Cristina Ríos, la mamá, que por cierto, si me permites, Juan, me gustaría leer un pedazo de esta carta que ella alguna vez escribió a la opinión pública. Y ella ¿Tienes un decía, minuto y medio? mi nombre es Cristina Ríos Valladares y fui víctima de un secuestro junto con mi esposo Raúl. Hoy padecemos un exilio forzado por el miedo y la inseguridad. Mi familia está rota. Es indescriptible lo que mi hijo y yo vivimos el 19 de octubre de 2005. Fueron 52 días de cautiverio en los que fui víctima de abuso sexual y los 3 de abuso y tortura psicológica. Además, ella dice, ahora escucho a Florence que clama justicia y grita su inocencia. Y yo en sus gritos escucho a la voz de la mujer que, celosa e iracunda, gritó a Israel Vallarta, su novio y líder de la banda, que si volvía a meterse conmigo, entró sorpresivamente al cuarto y vio cuando me vejaba, es decir, la violaba, se desquitaría en mi persona. Florence narra el calvario de la cárcel, pero desde el penal ve a su familia, hace llamadas telefónicas, concede entrevistas de prensa y no teme cada segundo por su vida. No detallaré lo que es un verdadero infierno y lo que es un secuestro. Mira, lo cierto es que segundos. es irónico que ante las acusaciones que vinculan a Morena con el crimen organizado, ante todo lo que salió respecto a Bermúdez, el exsecretario de Seguridad Pública de Adán Augusto, busquen sacar viejos temas que incluso tenemos que hablar, claro que se tienen que tomar con seriedad. No se puede llevar a cabo un proceso a través de la tortura. Y para cajas chinas, Morena ha sido un gran experto en hacerlas. Pero también le quiero recordar a la diputada Cecilia Vadillo que el mismo Andrés Manuel López Obrador, ante la liberación de Florence Cassés, habló y se quejó y dijo que el indebido proceso no hablaba de una justicia para las víctimas. A mí me gustaría que retomara ese tema y que lejos... Pero eso lo dijo respetemos Andrés los Manuel tiempos López del Obrador. debate, por favor, Sí, sí, sí. Luisa. ¿No? Leíste la carta y ahí te lo dejamos El completo. indebido- Y bueno, pues ya. Y fue un indebido Cecilia- proceso. No son, Cecilia Vadillo. claramente, Y Clara y víctima inocentes. por este fue un secuestro. indebido proceso. Pero no son claramente. inocentes. ¿Hay pruebas de Y que las fueron ellos? víctimas y quienes salieron dañando a las víctimas fue Vicente Ahora Fox, Felipe Calderón y todos los que han dañado a cientos de víctimas, y Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, que no generaron el debido proceso. Por supuesto que las víctimas merecen justicia. Por supuesto que merecen el debido También proceso. en Y el su reexamen están administración preguntando se lo cuándo la impidió, y su justicia contra Claudia administración se lo Sheinbaum, impidió porque por sus Ernestina montajes. Godoy Luisa, la siempre liberó que te molestan, incluso interrumpes. a- Deja de Claro, interrumpir. no, Yo sé que tú te empezaste molesta. a gritar, tranquila, Yo sé que respira. pues, Cecilia, me por indigna favor, mucho. continúa. Pues tú, por favor, guarda silencio para que yo pueda hablar. No me interrumpas. Tranquila, pero no grites. No, no me interrumpo. Me indigna muchísimo que aquí vengas a defender a las víctimas. Claro, Cuando, y siempre lo vamos por a seguir tu haciendo, culpa, por tu incluso culpa, de la Luisa, misma por Ernestina favor, Godoy, te- incluso de Claudia Sheinbaum. Te ¿Recuerdas pido, el por reexamen? favor, que me dejes hablar. Te pido bueno. que me dejes hablar. Está bien. Por favor. Adelante, ¿Va? pero no te enojes. ¿Mande? Por favor, Cecilia. Es que no, o sea, yo entiendo que se enoja. Cada que yo participo me interrumpe porque se asusta, porque le sacamos la verdad. Siempre hace lo mismo. Pero es por ellos que no, estas víctimas no tuvieron el debido proceso, por su tortura, por los montajes que crearon. Eso es lo que impidió el acceso a la justicia. Hoy por hoy no podemos saber si las confesiones de Vallarta fueron producto de Yo que le creo a decía las la víctimas. verdad o... Sí, por supuesto que le creemos a Ah. las víctimas, pero esta declaración después la víctima la cambió para poder acomodarse al montaje que produjo el gobierno que estaba en turno. Entonces, por supuesto que Entonces, creemos sí le el debido creemos a la proceso, víctima. por supuesto que le creemos, pero no le podemos creer ante un debido proceso que está todo fabricado, que cambiaron las 50 declaraciones. segundos. Yo invito aquí a mis compañeras y a la audiencia que vean la serie de Netflix del caso de Florence Cassés y de Israel Vallarta, Chale. donde se narra todos los montajes y cómo se fue dando Y cómo una gana dinero investigación Florence Cassés después de haber sido una periodística, criminal, una ¿no? investigación periodística que nos demuestra este montaje. Eso es Morena. Cómo le tomaban
recordemos esta escena donde le agarraban aquí el cuello a Israel Vallarta para que contestara lo que quería la policía mientras lo estaban hombre, entrevistando. Qué terrible, había No, gente a ver, secuestrada, es un brutal, niño al que le decían que le iban a mandar el dedo tú defiendes a la que hayan familia hecho un para que montaje. pagaran. Luisa, yo te lo pregunto, tú defiendes aquí No, tú que estás el gobierno defendiendo de el Vicente indebido Fox y que García proceso. Lunes ¿En serio te haya estás hecho un poniendo del montaje? lado Tania Te lo Larios. pregunto, secuestrador? yo te pregunto, ¿tú Tania defiendes Larios. el montaje? secuestrador? ¿Tú defiendes Te el estás montaje, Estás poniendo Luisa? del lado del secuestrador. Vamos con micrófonos para arriba. Tania Larios, por favor. Sin lugar a dudas, hablando un tema de justicia y hablando un tema de las víctimas, creo que Morena no tiene calidad moral ni congruencia para hablar de las víctimas de este país que han quedado desprotegidas y vulneradas, las actuales, las de esta y la pasada administración. Yo quiero recordar, porque también estaba el tema pendiente de la guardería ABC, el centro migratorio de Ciudad Juárez, donde 40 migrantes murieron calcinados. ¿Y dónde están los responsables que no solo no abrieron las celdas, sino que tenían extintores defectuosos y hacinamientos, donde hubo un fallo institucional? ¿Dónde están y quiénes son? En Tlahuelilpan, por falta de control de riesgo, por el huachicol que decían que habían exterminado y que está más vigente que nunca, donde hubo más de 137 muertos, más las cientos y diariamente más de 11 mujeres y cientos de desaparecidos en este país. Ayer hubo un ataque de un coche bomba donde murió de una forma que yo eso nunca lo había visto en este país, a un funcionario de la Fiscalía de un estado, y creemos que estamos haciendo bien las cosas. Por supuesto que hoy estamos en una emergencia real y hoy están vulneradas las víctimas y también a sus abogados y defensores de las víctimas, porque en este país se les revictimiza o se les ataca. Cuando creen que hablamos de violencia, el gobierno se siente intimidado y lo que quiere es encubrir la violencia para decir que vivimos en un país maravilloso que desgraciadamente no tenemos, en lugar de reconocer que hoy las madres buscadoras están solas, las mujeres que denuncian están violentadas desde el Estado de Derecho, y así pasa con todos los familiares verdaderos y verdaderas víctimas de este país. Si no cambian las cosas, ¿con qué congruencia miran al pasado y señalan los errores? Si aquí lo único que hacen es tener interés para perseguir hoy a la oposición y a las víctimas que alzan la voz y exigen justicia. Luisa Gutiérrez, entonces, ¿la detención de Vallarta y de Florence Cassés fue o no fue un montaje? Pues mira, Que defiendes al parecer. ¿Quién lo entiende? A ver, nadie defendiendo el montaje. Yo te voy a decir que sí voy a defender la justicia. Y perdón. ¿Y tú crees que hubo justicia? Y perdón, ¿Crees que pero hubo al final justicia del día, como se llevó para el mí, proceso? un secuestrador ¿Estás a favor de no que se puede viole el estar en debido el mismo proceso? nivel que ¿Estás una a favor víctima de de que un se viole el secuestro. debido Creo que proceso? estás yéndote por No, una ¿estás rama a favor de completamente que se distinta viole el después de que debido la proceso? regaste monumental ¿Estás a al favor de iniciar que se tu se discusión viole el debido proceso? pretendiendo que tengamos empatía por una persona que fue ¿Estás acusada a por favor las de que se viole víctimas el debido de haber proceso? sido ¿No es una un víctima también secuestrador? quien no Lo se le cierto garantiza es el que al debido final del proceso? día Luisa, lo que por se favor. buscó con la reforma justamente de la Procuración de Justicia era que tuviéramos fiscalías autónomas. A partir de estas modificaciones que se han hecho y a partir de cómo se ha cooptado el Poder Judicial, lo cierto es que hoy ya no podemos hablar de más fiscalías autónomas e independientes. Hoy están simple y sencillamente al servicio de Morena y también decirlo con todas sus letras. A ver, claramente se nota cómo hoy existe una desesperación, porque más allá de que hoy estemos hablando del ABC, más allá de que hoy estemos hablando de Vallarta, que son al final del día temas nacionales en una mesa en la Ciudad de México, creo que responde mucho a la desesperación de Morena en desviar la atención con el tema de Hernán Bermúdez y el tema de Adán Augusto. Es mucha la desesperación que también tienen con intentar bloquear la discusión en el tema de la reforma electoral. Incluso decirlo, hoy se plantea esta reforma electoral en función de que la presidenta de la República se molestó mucho de que consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral quisieran, por un voto, por un 30 voto segundos. no se logró que la elección judicial fuera ilegal. Y ¿qué pasó en la mañanera el siguiente día? Pues simple y sencillamente la presidenta dijo que entonces ahora se iba a revisar el Instituto Nacional Electoral. Cuando las instituciones no le acomodan a Morena, eso buscan. Y hoy lo que están haciendo al traer estos temas a discusión, por supuesto que no estamos a favor de que se lleve a cabo un indebido proceso 10 ni la segundos. tortura. De lo que estamos en contra es que siquiera se plantee que estén en el mismo nivel víctimas de tortura, un niño torturado, que esté en el mismo nivel que una persona que hoy sale, que no se le está diciendo que es inocente, verdad. que sale por un indebido
debido proceso, al final del día que hoy Morena lo esté defendiendo como una bandera de miren cómo retrata Acción Cecilia Nacional, por vida de Dios, No, bueno, qué qué bueno que ya se miserables. le acabó el tiempo porque estaba a punto de cometer, decir una ¿Otra locura? incoherencia terrible. Pero a ver, tampoco quieren hablar del caso de la guardería ABC, que también Hablemos es del muy Repsamen también. importante. Echémosle. Hablemos de la guardería ABC También, y de órale. cómo estos 49 víctimas, estos 49 niños no han podido acceder a la justicia porque Felipe Calderón, como estaba ¿Qué entre tiene los Felipe inculpados, Calderón ahí? estaba entre los Claro inculpados que su no. sobrina. ¿Siquiera lo Marcia estudiaste? ¿Ahora Martínez. sí estudiaste el No, tema? sí, pero es que le irrita, siempre pasa Por igual. favor, Cecilia. Pues no caigas. no caigo, pero me interrumpo. ¿Cómo no? Sí, caes, mira cómo te desvías Por eso del te tema. interrumpe. Felipe Calderón. Felipe No le Calderón digas, permitió Juan. que interfirió por su sobrina, que estaba entre los inculpados, que ya un juez federal, por presiones de Felipe Calderón, liberó. ¿Quién y quién hoy, liberó? gracias. Mira cómo no el sabemos juez si no estudiamos. federal La liberó. señora violó, Marcia la Gómez señora Martín violó, del efectivamente, Campo. Marcia violó Gómez su Martín del Campo, libertad la sobrina condicional de Felipe y se Calderón, fue. La señora no estaba pagando una fue libertad liberada condicional. por Cecilia, por presiones favor, de Felipe Cecilia. Calderón ante el Poder Estaba Judicial. Y como deten- ese, los funcionarios Es que cuando no del gobierno conocemos de Felipe cuáles son las Calderón, penas, que no crees pudieron, que el que la gente está fueron- afuera Déjala implica hablar. que son libres y que son Por favor, inocentes. Cecilia. Sí, no se puede. Pero a ver, Es que es estos- dificilísimo. Estos funcionarios que fueron del gobierno de Felipe Calderón fueron liberados por las presiones de Felipe Calderón ante el Poder Judicial, porque ahí también estaba su sobrina. Dios. Y hoy la detenida por el caso de la guardería ABC 30 segundos. es sobrina también de la senadora del PAN. Que ya Lili dijo Telles. que no es cierto, Esas son de las mentirosos. cosas de que Acción Nacional no quiere hablar. Esas son de las cuestiones que ellos hicieron y por las que llevaron a nuestro sistema de justicia al colapso, y que hoy tenemos que enfrentar esta reforma del Poder Judicial y formar este nuevo Poder Judicial. Así tienen la visión de Acción Nacional de la Justicia. Tania Lares, un minuto. Estos temas tienen mucho que reflexionar, que analizar. Al final del día, Morena, con todo lo que se ha quejado del pasado, veamos su administración, no han resuelto los temas importantes, no han hecho mejor las cosas. Y lo que yo creo que hay una necesidad de este gobierno de Morena por crear nuevas narrativas o nuevas noticias que retomen el control de la comunicación, justamente para no hablar de sus nexos criminales que hoy están señalados, y que no es cualquier persona, 40 es segundos. el exgobernador Adán Augusto, es el exsecretario Pero de esos temas se están Gobernación, investigando, y y si ese es el no se tema están del investigando. programa. ¿Por qué no Yo hablamos aquí de ese tema en otro programa? yo aquí Pero exhorto hoy a ya que se hablar de investigue. Israel Vallarta y la guardería ABC. Yo no mencioné del caso ambos de Adán temas, Augusto. pero como Y somos ustedes tan quieren contundentes, hablar, podemos ustedes hablar de quieren otros. hablar. Al final del día el tiempo lo utilizamos, yo No, porque no puntualicé, quieren dije hablar lo que de la tenía que guardería ABC decir. ni el de Israel Vallarta. Si quieren Y hoy proponer Morena el está tema desesperado. ese, Una a la propongan vez, por lo favor. que no ese tema quiere para otros que programas. hablemos Luisa del Gutiérrez narcotráfico de Ureña, para Morena. otros programas. del Lo PAN. bueno es que tú sí Un dejas minuto. hablar. A ver, No, pues Habla así de no lo me que no dejan quiere que hablar. hablemos, Exacto. Pues, las Mira. reglas parejas. ahí les va. El tema es que hoy se están tratando en esta mesa de Ciudad de México temas nacionales, incluso Que también le incomodan ante la a Acción desesperación. Nacional. No, para nada. Y ya te dije y te expliqué cómo es que hay diferentes tipos de sanciones. El que tú desconozcas que incluso hay una prisión domiciliaria, ese ya no es problema de Acción Nacional, ese ya no es problema de la falta de pericia ante el estudio. Pero mira, esta señora estaba en esta sanción y la violó y por ¿Esta tanto... señora es la sobrina de Felipe Calderón? No es la sobrina de Felipe Calderón, ni es prima de Lili Telles, son unos mentirosos. Ah, Sí. bueno, pero están Pero- los apellidos, o sea, pero- sobre los apellidos sí, a ver, no se ¿cómo se puede apellida? mentir. Telles. Ah, mira, entonces todos los Gutiérrez, Sergio Pero Gutiérrez, está el aprobado, presidente de la y mesa, no es Martín mi del Campo primo, es ¿eh? sobrina No es mi primo. Felipe Calderón, No. de Margarita Zavala. Lisa, por el amor de Dios, A no ver. se está inventando nada. Sí, sí O estás sea, de inventando, plano el pero mira, descaro, de verdad. Pero o lo sea, cierto es que vamos a seguir pidiendo que se investigue a Dan Augusto, vamos a seguir Sí, pidiendo bueno, está bien. que se investiguen Claro. los 3 millones de Luisa pesos que trae en Gutiérrez, ropa Cecilia la diputada, Vadillo y dato Tania Larios, protegido de Morena. muchas gracias a usted. Doblemente gracias. Los espero mañana en punto a las 6 de la tarde. Pudo ser mejor este debate.